Buenas tardes, hermanos de la clase de teología. Vamos a comenzar con la oración del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, a tu Espíritu y será criado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A mí me toca el tema del Catecismo de la Iglesia Católica, página 204 al 219. Son los números 595 al 630. Son 3 temas: el proceso de Jesús, la muerte redentora de Cristo y Cristo se ofrece a su Padre por nuestros pecados. Voy a comenzar con el Salmo 8 del 4 al 7 porque es muy lindo para mí y siempre yo también me hago esta pregunta. Cuando veo los cielos, obras de tus manos, la luna y las estrellas que criaste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que de él te preocupes. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el señorío de la obra de tus manos, bajo tus pies todo lo pusiste. Este es un amor incondicional que no es posible, creo, para los seres humanos poderlo imitar. El padre de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, dijo: el hombre no se puede acercar a Dios si Dios no se acerca al hombre. Desde el principio Dios se ha autorrevelado al hombre, con Adán y Eva en el paraíso, aún entre la ruptura que tuvieron entre ellos cuando desobedecieron. Él estaba allí y él fue el que les cosió la ropa. Con Abraham, cuando le pidió que se fuera de su tierra, de su familia, a Noé cuando hizo la arca, a Moisés con los 10 mandamientos y con los otros profetas que él siempre se comunicaba para dar mensajes al hombre. Y él hasta enviar a su propio Hijo al mundo. El Salvador debe ser Dios para salvar al hombre, para ser mediador, y hombre para ejercer su misión salvadora. Dios se hizo accesible por una encarnación hipotática, totalmente Dios y totalmente hombre, el Dios hombre. El hombre Jesús se transforma en el Salvador de los hombres, la figura del Mesías que acepta sufrir y morir por su pueblo. El sufrimiento, la humillación, el único camino para la salvación de los hombres. Jesús renuncia a su puesto en el cielo para hacerse esclavo del pecado y ser sacrificado en la cruz. El cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús culmina la espera y comienza el nuevo periodo de nuestro mundo. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén hubo mucho desacuerdo entre ellos por causa de Jesús. No solo Nicodemo o José de Arimata eran en secreto discípulos de Jesús. El día después de Pentecostés, multitudes de sacerdotes iban aceptando la fe, Hechos 6:7, incluyendo algunos de la secta de los fariseos.
Hechos 15:5. Santiago le dijo a San Pablo, miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Hechos 21:20. Pero había muchos que no eran seguidores de Jesús y los fariseos amenazaron de excomunicar a los seguidores de Jesús. Juan 9:22. Las autoridades religiosas temían porque cada día más gente se reunía a Jesús y se sentían amenazados. Era un tiempo crítico porque pensaban que los romanos destruirían su lugar santo y la nación de Israel. Ahí el sumo sacerdote Caifás les profetizó: es mejor que muera un solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Juan 11:49-50. El Sanedrín, Corte Suprema de la ley judía, declaró a Jesús reo de muerte por blasfemo. Mateo 26:66. Pero el pueblo judío, habiendo perdido el derecho a condenar a muerte a nadie por ser sometido al imperio romano, los sumos sacerdotes no tuvieron otra alternativa que entregárselo a Poncio Pilato, acusándolo de revueltas políticas para que lo condenara a muerte. Juan 19:12-15. No se puede atribuir la responsabilidad a los judíos de Jerusalén de la muerte de Jesús. A pesar de los gritos de una muchedumbre manipuladora, Marcos 15:11, y las acusaciones colectivas en las que exhortaciones después de Pentecostés, cuando Pedro habla al pueblo diciendo que Jesús fue entregado conforme a un plan de Dios, quien ya sabía lo que iba a pasar. Hechos 2:23-26. Aun cuando el pueblo judío gritó, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, esto también que se pudiera ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos. Estas palabras son muy interesantes porque también son proféticas. Tanto judíos como gentiles formamos parte del linaje de Abraham, o sea, hijos de Abraham, y cada uno somos parte de la multitud que solicita que la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, nos cubra como pecadores. Tenemos la necesidad de que nuestros pecados sean cubiertos para que Dios no los recuerde más. Por su sangre, la cual es sobre nosotros, es que somos perdonados. El Vaticano II declaró: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. No se debe señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. La Iglesia, en su magisterio de la fe y en su testimonio de sus santos, no se ha olvidado que los pecadores mismos fueron los actores de todas las penas que soportó el Divino Redentor. La Iglesia responsabiliza a los cristianos de la tortura y muerte de Jesús. Son nuestras culpas, vidas desordenadas y malas acciones las que hacen sufrir a nuestro Señor Jesucristo, cada vez crucificándolo de nuevo al Hijo de Dios. San Francisco de Asís dijo: y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado y los sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados.
La muerte, la muerte violenta de Jesús pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explicó San Pedro a los judíos en Jerusalén en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Dios ha permitido los actos de su ceguera para realizar su designio de salvación. Mateo 26:54. La muerte del siervo, el justo, ya había sido anunciada en la Escritura, como un misterio de redención universal, de rescatar al hombre de la esclavitud del pecado. Isaías 53, 11, 12. San Pedro formuló la fe de la salvación así: habéis sido rescatados de la conducta necia, heredada de vuestros padres, no con oro ni plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha. Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de nosotros. Primera de Pedro 18:20. Los pecados de los hombres, consecuencia del pecado original, están sancionados con la muerte. Romanos 5:12. Al enviar a su propio Hijo en la condición de esclavo a una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, a quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Y fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios manifiesta un designio de amor benevolento que precede a todo mérito por nuestra parte. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Romanos 5:8. El Hijo de Dios bajó del cielo no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Juan 6:38. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Jesús dice: mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan 4:34. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. Jesús dice: el Padre me ama porque doy mi vida. Juan 10:17. Y también dice: el mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Juan 14:31. Juan Bautista vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. También manifestó que Jesús es el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero. Isaías 53:7. Y carga con el pecado de las multitudes. Toda la vida de Jesús fue servir y dar su vida en rescate por la humanidad. Jesús, al aceptar en su corazón el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque Él dijo: mayor amor el que da su vida por su amigo. Porque nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Juan 15:13. Jesús ofreció a su Padre por nuestros pecados
y aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Jesús dijo: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Juan 10:18. En la víspera de su pasión, Jesús hizo la última cena con sus apóstoles. Él les dijo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Lucas 22:19. Este es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26:28. La Eucaristía que instituyó en ese momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluyó a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Lucas 22:19. Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. Juan 17:19. Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte, acepta el cáliz de la nueva alianza. Jesús ora: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Mateo 26:39. Aquí Jesús expresa el horror que representa la muerte para la naturaleza humana, a él que es exenta de pecado. Romanos 5:12. Jesús acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. La muerte de Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, es el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres. Primera de Corintios 5:7. Y el sacrificio de la nueva alianza que vuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándolo con Él por la sangre derramada por muchos para la remisión de los pecados. Mateo 26:28 y Levítico 16 del 15 al 16. La pasión de Cristo comienza en Getsemaní. Jesús sudó sangre. Esto es algo muy raro, pero conocido por la ciencia médica. Es interesante que solo Lucas, el médico, es el que lo menciona en su evangelio. Hematidrosis, sudar sangre, se atribuye al estado muy alto de estrés, provocando una presión muy alta, congestionando los vasos sanguíneos de la cara, que causan pequeñas hemorragias en los capilares de la membrana de la piel. La sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Esta es la primera pérdida de líquidos que Jesús experimentó. Ahora Jesús es arrestado. ¿Cómo se sintió Jesús? ¿Se sintió solo, traicionado, con miedo, anticipando lo que vendría y el abandono por los apóstoles con quien había compartido 3 años de su vida? Pedro lo negó no 1 o 2, pero 3 veces. Está totalmente desmoralizado. Fue
interrogado por Pilato. Después Pilato lo envió a Herodes Antipas cuando se enteró que Jesús era de Galileo. Herodes, gobernador de Galilea, se lo regresa a Pilato. Jesús no durmió, no comió, estaba deshidratado y exhausto. Toda la noche y madrugada pasó de un lado a otro, siendo interrogado. Pilato da la orden de que lo azoten. Fue despojado de sus ropas. Le ataron las manos sobre la cabeza. El látigo era corto, que consistía de muchas correas pesadas de cuero, con 2 bolas pequeñas de plomo, piedra o huesos en las puntas de cada una. El látigo pesado fue lanzado con toda fuerza una y otra vez sobre los hombros, espalda y pierna de Jesús. Las correas cortaron la piel. Después continuaron cortando más profundo hasta producir chorros de sangre de los músculos. Las bolas pequeñas de plomo produjeron primero moretones grandes y profundos. Después se abrieron con los golpes sucesivos y después la piel de la espalda se colgó en forma de largas tiras hasta que la área entera fuera una masa irreconocible de tejido sangrante y desgarrado donde se expone músculos e incluso costillas. El centurión a cargo determina cuando el preso está cerca de la muerte y detiene las flagelaciones para asegurarse que la víctima no muriera allí. Jesús recibió 300 latigazos. La ley judía permitía 40 latigazos. Durante esta terrible agonía, Jesús perdió el conocimiento varias veces debido al dolor. Medio desmayado, lo desataban y se desplomaba sobre el pavimento de piedra, mojado en su propia sangre. Le ponen una capa sobre los hombros y le colocan un palo en la mano. Le hicieron una corona, más bien es un casco de espinas de una planta de Madagascar, también conocida como espina de Cristo. Son ramas con espinas largas. Se la incrustan en el cuero cabelludo, una de las áreas más vascularizadas del cuerpo. Y otra vez hay un sangrado abundante. Después de burlarse de él, le pegan en la cara, lo escupen, le alan la barba, le fracturan la nariz de un golpe. Ya tiene varias costillas fracturadas por los golpes. Toman un palo y le pegaron detrás de la cabeza, incrustando más profundamente las espinas en el cuero cabelludo. Por último, le quitaron la capa de la espalda, que se había adherido a los coágulos de sangre, causando grandes dolores, y las heridas sangraron copiosamente de nuevo. Qué terrible fue para su madre verlo en tanta humillación, su agonía, tanta hostilidad hacia él. Cuando él solo hizo el bien, sanó a los enfermos, dio vista a los
ciegos, hizo caminar a los paralíticos. ¿Qué se preguntaba su madre? Verlo así, cuando una semana antes lo estaban glorificando como el hijo de David, como el rey esperado. Qué terrible dolor para la madre, sin poder hacer nada, solo ver, aguantar y guardar todo en su corazón. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de un solo hombre, todos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Jesús, el siervo doliente por obediencia hasta la muerte, se dio a sí mismo en expiación cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Isaías 33:10-12. La existencia en Cristo de la persona divina del Dios, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a todas las personas humanas y que le constituye cabeza de toda la humanidad, hace posible un sacrificio redentor por todos. Por su sacratísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación. Concilio de Trento de 1529. Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, en la forma de Dios, se ha unido con todo hombre para que se asocien a este misterio pascual. Él llama a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle. Mateo 16:24. Él sufrió por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus huellas. Primero de Pedro 2:21. Después de la flagelación, se le obligó a llevar la cruz hasta el lugar de la crucificación. La cruz pesaba más de 300 libras. Por tanto, solo llevó la parte de arriba, el patíbulo, que pesa entre 75 a 125 libras. Fue colocado sobre su nuca y le amarraron los brazos para cargarlas, con los hombros ya deshechos de los golpes. Agotado y debilitado, tuvo que caminar un poco más de medio kilómetro. En el camino se encontró con una mujer que no tiene miedo a los soldados y se acerca y le limpia la cara. Valiente mujer para acercarse a un criminal, se arriesgó que la golpearan o la echaran presa. A pesar de sus esfuerzos por caminar recto, la pesada cruz de madera con el shock producido por la pérdida de sangre es excesiva. Se tambaleaba y cae varias veces y se vuelve a levantar. La madera áspera de la viga penetra y raspa la piel rascando los músculos de los hombros. Esta última vez trata de levantarse, pero no puede. Simón de Cirene,
un espectador